Bueno muchachos, ¿cómo están? Soy Felipe Ruiz 99 y el día de hoy os traigo un video o un formato de video que nunca había traído antes, el cual es un wrap-up de las lecturas que he hecho pues en el año. Lo ideal sería hacerlo por cada mes, ¿no? Las lecturas que tuve en cada mes. Sin embargo, como nunca había hecho eso, pues digo, bueno, hagamos un wrap-up de lo que hemos leído en lo que va del año, ¿no? Ya estamos a 3 meses de acabar el año, así que pues creo que me parece correcto hacer un recuento de lo que he leído. Así de forma general, no vamos a entrar en detalle en cada libro. Acá tengo la lista, aquí en Goodreads, de los libros que me he leído este año. Hasta el momento han sido 39 libros, de los cuales 12 son mangas, así que no sé si se pueda contar. Son mangas grandes, son los de Vagabond. Me leí los 12 tomos así. Así que los voy a contar igual, literatura, o sea, de el formato que sea. Entonces vamos a hacer un recuento rápido de todo esto, lo que he leído. Digamos que con la primera lectura de este año es un poco controversial porque la empecé el 29 de diciembre del año pasado y la acabé el 11 de enero de este año. Entonces pues en teoría es una lectura como este el año pasado, así que pues igual. Esta junto a, la cual se llama A Brief Guide to the Greek Myths and Tales, la primera de Stephen Kershaw, la segunda de Richard Buxton, son obras básicamente que hablan de la mitología griega, habla mucho de los dioses, habla mucho de los mitos griegos como tal, la importancia que tuvieron y que siguen teniendo hoy en día en la cultura occidental, lo que es la cultura griega, los diferentes inicios del universo según los griegos, cómo coincidieron esos dioses, cómo nacieron esos mitos, dramaturgos importantes del tema. Bueno, habla de muchos aspectos importantes de la mitología griega que a mí me fascinan muchísimo. ¿Qué pasa? En el primer libro, A Brief Guide to the Greek Myths, es un libro que es un poco denso, se resume muy feo los mitos, no me gustó mucho la escritura. Ese leí un 3 estrellas, no me gustó mucho. El Greek Myths and Tales me gustó un poco más, aunque también dicen que hay muchas incoherencias, que como que el autor comete muchos errores a la hora de citar ciertos mitos, así que pues por ahí ese lado, nada mal. Aquí sigue lo interesante de Cuentos Romanos. Esta obra es muy chistosa porque yo pensé que tenía que ver con cuentos romanos pues de la antigua Roma, del antiguo Imperio Romano, no de la Roma actual. Entonces cuando lo empecé a leer tenía esa expectativa, ¿no? De leer obras relacionadas a mitos romanos. Como sabemos, la mitología romana es básicamente la griega. Le robaron muchos dioses, digamos, de la mitología griega a la romana, solo que los nombraron con otros nombres. Y me llevé una sorpresa porque no era para nada como los que esperaba. Eran relatos cortos de personas de la clase baja de la Roma moderna, digámoslo así, pues de la Roma del siglo XX. Me llevé una sorpresa porque me encantaron. Fue obras muy sencillas, la escritura es buenísima, me enganché con todas, ninguna me pareció aburrida. Me gustó mucho, leí 5 estrellas. Luego me leí La Epopeya de Gilgamesh, es el libro más antiguo de la historia conocido hasta el momento. Es un poema sobre pues el rey Gilgamesh, que era como que un descendiente de los dioses y tiene muchas aventuras y eventualmente pues se da cuenta que el hombre no puede ser inmortal, que el camino a la inmortalidad no es posible. Es una obra interesante pues porque es muchísimo más viejo que obras como la Ilíada y la Odisea. Es más, se dice que hasta bueno, no. Entonces tiene su significancia, si bien era un poco complicado leer porque obviamente no todas las tablaturas están completas. Hay muchas partes que faltan, que mucha gente ha intentado como recomponer con diferentes tablaturas que se han encontrado en diferentes zonas de la antigua Mesopotamia y demás. Si no estoy mal, corríjame si es por Mesopotamia, no recuerdo muy bien. Entonces pues hay algunas partes que no se entienden, pero pues la historia es muy lineal. O sea, la historia no es tan compleja. Está el protagonista, está el hombre que intenta ser como el antagonista, que después se vuelven amigos. Luego empiezan aberturas para empezar a subir más el nombre, la leyenda de lo que vendría siendo Gilgamesh, y después llega la tragedia. Es una obra muy interesante, leí 4 estrellas de 5, a mí me encanta mucho todo eso, me fascina mucho la historia, el mundo, y me fascina mucho viajar al pasado con esta clase de obras, así que por eso leí un 4 de 5. Luego 2 obras que fueron muy importantes para mí a la hora de coincidir un poco más la creencia religiosa, porque empecé a leer el Ramayana. Queriendo leer ahora sí el pasado, quería leerme como mi biblioteca, digamos que en orden cronológico, no lo estoy haciendo hoy en día, error. Decidí leerme obras que tenía pendientes por un largo tiempo. Así que sí, tenía obras pendientes que hace rato quería leer de la religión hinduista. La religión hinduista es una de las religiones que más me llamaba la atención. Hace un largo tiempo en un transporte público de Bogotá, Colombia, se subió un hombre muy interesante vendiendo libros de la religión hinduista, vendiendo obras como el Bhagavad Gita resumido, creo, y otras obras así relacionadas a la antigua India.
Y yo las compré, decidí comprarlas, me intrigaron y la verdad las historias eran muy interesantes para mí. Entonces dije, bueno, ¿por qué no adentrarnos a fondo un poco más aquí en la religión? Y eso fue lo que hice. Busqué en una librería llamada La Panamericana aquí en Colombia y encontré obras importantes de la religión hinduista, las cuales eran el Ramayana y el Mahabharata. Con el Ramayana me costó un poco. Si bien es mucho más corto que el Mahabharata, la lectura es mucho más densa porque sí es mucho más religiosa, es un texto religioso. Habla sobre una de las encarnaciones de los dioses primordiales llamado el dios Vishnu. Aquí la encarnación se llama Rama y cuenta las desventuras de aquí de esta encarnación tan importante, y cuenta también su batalla importante que tuvo contra el demonio de 10 cabezas Ravana o Rayana, no estoy seguro cuál es el nombre correcto. Es complicado porque no es una historia como tal, sino que se habla mucho en términos religiosos, hay alabanzas, hay oraciones, entonces eso hace la lectura un poco más densa, ¿no? Pero me gustó, no me pareció complicado, me pareció una obra que me empezó a abrir los ojos un poquito a la creencia religiosa como tal. Ya con el Mahabharata cambia mucho la cosa, porque la obra es colosal, es mucho más grande que la Ilíada y la Odisea juntas, creo. Tiene como más de 1000 páginas, pero si bien era más larga que el Ramayana, la lectura era muy, pero muy amena. Me encantó totalmente. El libro me enganchó de principio a fin, era tan interesante las historias, el origen de los Kurus, de los Pandavas, cómo todo empieza a irse para abajo, la guerra tan increíble que tuvieron ambos bandos, por decirlo así. El lore que se nos da sobre también otra encarnación súper importante, yo creo que la más conocida de Vishnu, el cual es Krishna. Y el conflicto final, la guerra final es muy épica, o sea, qué librazo. A mí me encantó el Mahabharata, lo amé con todo mi ser y me abrió mucho los ojos sobre la creencia religiosa como tal. Leí un 5 estrellas porque me encantó. Luego pasamos a un libro también muy célebre, el cual son las meditaciones de Marco Aurelio. Un libro que pues todo el mundo ya ha escuchado mucho al respecto porque se promociona muy frecuentemente en las redes sociales, ¿no? Que es el libro de los pilares del estoicismo, claro está, ¿no? Yo lo leí porque me fascina mucho el estoicismo, me identifico mucho con ese movimiento filosófico y habíamos leído ya muchas citas, muchas frases en internet sobre este libro. Claro está que la filosofía es un poco más complicado de leer que una obra de literatura normal, ¿no? La filosofía es mucho más profunda, no es de lectura así que tú te quedas en la cama acostadito, relajado, no. Es un tipo de lectura que tienes que leer con más intención y pues varias lecturas de estas obras son importantes para sacarle todo el provecho. Me gustó, debo admitir que no entendí muchas partes también. Vengo de leer ficción y a leer filosofía es un cambio como un poco radical, a pesar de que yo sé que mucha gente dice que este movimiento del estoicismo como tal y este libro no es tan complejo como otras obras filosóficas, lo entiendo, pero igual pues me pareció un poco complicado en algunas partes. Le doy un 4 de 5 porque también hay partes muy chéveres. Me gusta mucho que este personaje no solamente habló del estoicismo, sino que también lo vivió en combate, lo vivió en el gobierno, lo vivió en su vida personal. El hombre predicó y aplicó, cosas que no muchos hacen. Le di un 4 de 5 estrellas. Lo recomiendo igual y creo que en el futuro lo releeré con otro ángulo. Ahora nos adentramos con las obras que más me influenciaron hasta el momento en este año junto con el Mahabharata y el Ramayana. Vagabond. Empecé a leer los mangas que los tenía pendientes de un largo tiempo debido a que los había comprado en Inglaterra hace como 10 años y nunca me dio nunca los tenía ahí de adorno, eran muy bonitos físicamente, pero nunca me dio por leerlos. Ahorita dice, ¿por qué no? Leamos un poco también de ese movimiento samurái. Y oh Dios, más que una historia de un samurái, encontré filosofía absoluta, encontré algo de taoísmo, se podría decir. Encontré unas disciplinas en las cuales me sentía yo muy identificado. Aprendí muchas cosas como mantener la calma en todos los tiempos. Vagabond es una obra que me encantó, pero que me destrozó porque el autor, Takehiko Inoue, no había acabado la obra y no creo que la acabe, porque ya han pasado como años y nada que continúa con los siguientes tomos. Debido a eso, yo decidí indagar a profundidad y resulta que este manga había sido inspirado en una novela de otro autor japonés llamado Eiji Toshikawa, el cual se llamaba Musashi. Una obra muy densa, también como 1000 páginas, pero casi estaba pues concluida. Entonces, como fue inspirada en esta novela, dije pues tengo que saber qué va a pasar. Obviamente no todo es igual, pero quería saber más o menos qué puede pasar. Y me encantó. La novela también me fascinó, me encantó, me cambió la vida también muchísimo. Me hizo cambiar muchos hábitos que al día de hoy sigo teniendo. Le di un 5 de 5 a los mangas, todos también 5. Recomendado totalmente. Musashi es una obra bellísima. También es una obra
crecimiento personal, una obra también creo que un poco de estoicismo. Es una obra hermosa que también les recomiendo leer y creo que ha sido, en mi opinión, de lo mejor que me he leído este año. Ya influenciado por esta clase de obras que estaba leyendo, dije, bueno, vamos a leer ahora otra cosa relacionada también con Musashi, pero ya con el personaje como tal, el real, porque esto es una... Puede ser que una romantización un poco de lo que fue el personaje, porque Musashi Miyamoto en realidad existió. Y pues él escribió un libro llamado El libro de los 5 anillos. Escribió varios tratados, pero este es el más célebre, que habla también mucho del movimiento samurái y las diferentes instancias que uno debe tener a la hora de enfrentarse a un enemigo. Habla muchas cosas. Entonces sí, leerlo. Ese libro es interesante, es cortico, es muy ambiguo. Él habla mucho de la práctica acá, que uno también tiene que indagar las cosas por uno mismo, practicarlas. Me fascinó. Le doy un 4 de 5. Le puedo haber dado un 3,5, pero no hay aproximación en Goodreads, pero pues en realidad fue un 3,5, así que le puse 4, por el respeto que le tengo al personaje como tal. Nada más la obra, pero tampoco es que haya cambiado mi vida como lo fue Musashi o Vagabond. Luego, pues ya como ustedes saben, cuando yo me meto en un tema, me gusta indagar a profundidad en temas importantes, en libros importantes del tema, y empecé a leer el Hagakure, que es otro libro también del Tratado Samurái, como que es una de las... Ella es posterior a Musashi, pero habla mucho sobre lo que es el Bushido, el camino del samurái, cómo ser un samurái honorable, un samurái de palabra. Y es un libro un libro que está por todos lados. Tiene vainas de todo. Te puede estar hablando de cómo cortarte tu cabello, cómo estar como tu higiene personal correcta, y después se puede estar hablando de cómo decapitar a una persona cuando comete algo en contra de tu dueño, como decirlo así, de tu jefe, como eran los samuráis del pasado, que tenían como un maestro, como llama un señor, al que poder servir. Eso fue muy interesante, fue muy chistoso algunas cosas, lo que les digo, por ese motivo, pero tenía que leerlo. Leí también como que un 4 de 5 estrellas, si no estoy mal. Sí, leí un 4 de 5. Ya después de Hagakure dije, ya es suficiente, nos empapamos suficiente del movimiento samurái, es hora de volver un poco a la ficción, ¿no? Ya es hora de volver al mundo del cual queremos traer ideas, ¿no? Así que decidí leerme ahora un libro de terror, que hace rato no leía terror, el cual se llama The Other, el otro, de Thomas Tryon. Este libro lo encontré porque Stephen King habla de este libro en su obra La danza macabra. Así que si hablaba de este libro era por algo. Y lo leí y la verdad, sí, la escritura es un poco fastidiosa, un poquito descriptiva, más de lo que me gustaría. Y el inglés es un poco coloquial. Me pareció muy perturbadora. Tuvo un giro de trama inesperado que de verdad me dijo como, ¿what? Me gustó. La escritura es, como les digo, escritiva, pero pues tampoco llega a ser tan pesada. Y le acabé dando un 4 de 5. Luego me leí The Lottery y The Haunting of Hill House de Shirley Jackson, otra mujer de la cual Stephen King habla mucho en la obra La danza macabra. Su obra cumbre es pues la mansión encantada, creo que se llama, en inglés The Haunting of Hill House, y The Lottery es como las primeras obras que la impulsaron a ella al estrellato. Quise leerme ambas, empecé con The Lottery, era como más sencillo, que era como de 90 páginas, una historia pequeña, o menos, mentiras, como de 40 páginas. Y me gustó también otra obra que tiene un giro de trama, así que uno queda como, ¿what? Toda la obra va normal, hasta que al final lo acabas y dices, ¿what? ¿Qué acaba de pasar acá? Me fascinó, le di un 5 estrellas, y ya con La maldición de Hill House también le di 5. Oh Dios, de las mejores obras que me he leído de Casas Encantadas, es muy aterradora, y lo que hablábamos ahí es que la imaginación está en ti, porque, bueno, no quiero dar spoilers, pero es una obra que verdaderamente te deja siempre con el suspenso de qué va a pasar, de qué hay ahí, qué es lo que habita en las sombras, qué es lo que habita en esa casa tan extraña. El final pues muy perturbador, como que a esta mujer le encanta hacer esas clases finales, así que le di 5 estrellas también, muy bueno a esta mujer. Planeo leer más de ella en el futuro. Todo iba bien, iba todo de color de rosas, hasta que me leí otro libro también cumbre de la literatura gótica, de las Casas Encantadas, el cual es un giro de tuerca, The Turn of the Screw, de Henry James. Debo decirles que esta obra sí me decepcionó. Es de las escrituras más fastidiosas que he leído, más pretenciosas. Es de las obras más ambiguas que me he leído de terror, y una que no me gustó mucho por la escritura, se me hizo demasiado densa, muy lenta, la historia es muy rara como tal. Creo que ese era el objetivo del autor, el objetivo era confundirte de tal manera que tú sacaras tus propias conclusiones. Henry James no es un autor que me haya fascinado con esta obra, y la verdad no tengo muchas ganas de leer más de él. Leí un 3 de 5 estrellas. Luego de este hombre seguimos con Carmilla, de Sheridan Le Fanu. La razón por la cual se me dio por leer este libro es porque yo empecé a subir, me creé una cuenta de TikTok solo para libros, de BookTok como le llaman, y empecé a subir así videos como los de Drácula, o sea, las reseñas que ya había subido, pero a TikTok, solamente como las intros que yo suelo hacer más de edición. Y en esa intro decía que antes de Bram Stoker no existía el mito del vampiro moderno, lo cual era muy equivocado, y mucha gente me lo hizo saber en los comentarios. Me decían que no, que el primer libro así como más de, pues no fue, el primer libro así como importante no fue Drácula,
Me decían que era Carmilla, lo cual también es falso. El primero fue un libro como de un amigo de Lord Byron que ha escrito un libro sobre vampiros también. Pero sí leerlo igual porque a mí los vampiros me encanta mucho ese mito, me encanta mucho las diferentes interpretaciones que le han dado al vampiro, tanto como buenas como malas. Y lo de Carmilla me gustaba era que aquí ya no había un vampiro malvado, sino una vampira. Entonces eso le da un toque diferente. Y aparte no solo una vampira, era una vampira lesbiana. Me gustó muchísimo la obra, la escritura era mucho más fluida que en comparación que la de Henry James, porque, oh Dios, Henry James me dejó traumatizado. Le doy un 5 de 5, me gustó. Fue al grano, es corta, es aterradora, perfecta. Y obviamente, como ya les dije cómo soy yo, decidí meterme en el mundo de aquí el escritor de Sheridan Le Fanu y me fui con más obras tales como obras cortas como Green Tea, The Familiar, Mr. Justice Hard Bottle y The Room in the Dragon Volant. Obras corticas, exceptuando la de The Room in the Dragon Volant, esa sí es un poquito más larga. Me gustaron, solo que las tres primeras tienen el mismo toque. Todas hablan mucho de apariciones fantasmales raras, ya sea del pasado, o apariciones raras a partir de conceptos muy locos, como el hecho de tomar tanto té verde que abres como que un tercer ojo dentro de ti y empiezas a ver seres que no deberías ver. Son conceptos muy poco drogados, pero muy chistosos y a su vez aterradores, claro está. Y The Room in the Dragon Volant es una obra que a mí me encantó, que era totalmente distinta. Yo pensé que iba a ser igual, apariciones fantasmales, pero no, esto era realista y los giros de trama fueron locos. Ese me encantó. The Green Tea me gustó mucho, yo leí 5. The Familiar también me gustó mucho, leí 5. El Mr. Justice Hardborough ya leí como 4 porque había muchos términos judiciales de derecho que yo no entendía y me hacían confundir mucho, por eso leí 4. Y The Room in the Dragon Volant le di 5, muy buena obra. Ya después dije, ya es suficiente con Sheridan Le Fanu, es hora de pasar a otros temas. Y me empecé a leer una obra que tenía pendiente de hace largo tiempo también en el colegio, que el cual se llamaba La Mansión de los Cuervos y otros relatos de Casas Encantadas. Es una recopilación de historias cortas, bueno, algunas cortas, otras largas de Casas Encantadas. Y esta antología fue dirigida por el señor Ángel Gómez Rivero. Él también escribió 2 obras, que por coincidencia, las 2 obras que escribió para mí fueron de las mejores que había en esta antología de cuentos. Muy buenas, eso sí me empezó ya como a fatigar un poco del concepto de las Casas Encantadas, porque ya leí varios así y dije, bueno, ya como que es hora de cambiar un poco de tema, ¿no? Pero me gustaba que había variedad, porque había Casas Encantadas que tenían concepto como malvado y otras que eran conceptos positivos. Así que eso me gustó. A esto le di un 4 de 5. Las obras no estaban mal, pero pues algunas obras se notaban que no estaban hechas con cariño, sino que estaban hechas por encargo, no porque querrían contar una historia, sino porque querían meterlo en esta antología. Entonces, por eso fue que le metí un 4 de 5. Luego de leer este libro me puse a scrollear por Instagram y me apareció un reel donde hablaban de Winnie Pooh. Hablaban de la profundidad de este libro y las obras como tal y me dio mucha curiosidad. Así que me puse a indagar un poco al respecto y se me dio por leer todas las obras de Winnie Pooh. Me leí las primeras 2 novelas, bueno, las únicas novelas de Winnie Pooh, la cual es Winnie the Pooh y la cual es The House at Pooh Corner. Muy tiernas obras muy profundas, obras que muestran la inocencia del ser humano cuando se es un infante y también de lo inevitable que es crecer. Inevitablemente tenemos que dejar cosas atrás para movernos hacia el futuro. La infancia no puede durar para siempre. También me leí algunos poemas también del mismo autor, Alan Alexander Bean creo que es. Y pues también son poemas tiernos. A mí yo no me he metido mucho en el mundo de los poemas, así que dije, bueno, ¿por qué no? Empezamos con algo suave como que son niños, temas para niños. Me gustó, fueron muy tiernos, se leyeron así rapidito, veloz. Y lo que fueron las novelas como tal. No, en general yo casi que a todo le di 5 estrellas de lo que leí de todo el universo de Winnie Pooh. Me pareció muy tierno, un mensajes profundos también, aunque no crea, son obras para niños, pero tienen su profundidad. Y ya después, con la intriga también, me leí la autobiografía de el hijo del autor, del cual se habla mucho en Winnie Pooh, porque aparece en Winnie Pooh, el cual es Christopher Robin Mill, Los Lugares Encantados, de Enchanted Places. Es una obra que cambia mucho la perspectiva de Winnie Pooh, porque en esta obra se nos da cuenta que a Christopher Robin no le gustó como tal que se hayan creado las obras de Winnie Pooh. Le afectó mucho su infancia, le afectó mucho su relación con otra gente más adelante, incluso cuando era adulto le trajo muchos problemas también. Se nota que tuvo un poquito de pique con el papá por haberle como arruinado un poco su infancia en ese sentido, pero también como que lo respetaba. Es una obra muy interesante. Yo no solo leo autobiografías, creo que esa es la primera que yo leo, una autobiografía como tal. No me disgustó, leí 4 estrellas de 5 porque le da una perspectiva distinta, le da un giro de tuerca, así a lo que estamos viendo como tal en el universo de Winnie Pooh. Por eso me fascinó y lo leí y no me pareció nada malo. Ya después de eso se me dio por pasar ya a otras al terror, cual es la última lectura que acabé, que culminé, el cual es El Coleccionista. Una obra de la cual yo había escuchado hace rato en un top de libros prohibidos que leí, que vi en YouTube. No recuerdo el motivo por el cual este libro fue baneado, pero ya me puedo imaginar por qué. Qué obra tan perturbadora, muchachos.
Usualmente uno está cuando uno lee una obra de terror, uno lee la obra de terror desde el punto de vista de los protagonistas buenos. Aquí estamos viendo el punto de vista del villano, por decirlo así. Uno ve las motivaciones, lo mucho que perdió la cordura hace un tiempo este hombre, y también se nos da una perspectiva de la víctima también. Un hombre que está jodidamente loco, que se cree sano, pero que cuyos traumas en su infancia acabaron moldeando pues un monstruo sin emociones casi. Me encantó la obra, me perturbó, me la leí rapidísimo, o sea, la escritura es muy sabrosa, me gustó muchísimo. Leí un 5 de 5 y esa es del terror, creo que es de lo mejor que me he leído este año. Actualmente me hallo leyendo La casa de al lado de Anne River Siddons, otra obra que King recomendada en La Danza Macabra. Estoy a punto de acabarla, pero pronto te darán reseñar el mismo. Y pues bueno, esto es un wrap-up demasiado largo, pero me parecía que era pertinente porque quería hacer algo como un recuento de lo que he leído. Ya a final de año haré algo mucho más general. No lo haré un poco tan a detalle. Si bien dije que iba a ser tan a detalle, pues ya me fui más a detalle. Pero bueno, yo debo decir que hasta el momento el mejor libro que me he leído como tal ha sido Musashi. Los mangas de Vagabond también, pero pues esos son libros como tal. Y el Mahabharata. Ambas obras que yo digo han cambiado mi forma de pensar y que me han dejado pensando también. Y bueno, muchachos, ustedes cuéntenme en los comentarios qué se han leído hasta el momento, cuántos libros van. Recuerden que esto no es una competencia. Yo he leído esos libros porque me han enganchado, he tenido el tiempo, pero tampoco lo hago porque quiero ganarle a alguien leyendo más libros. Para nada. Y bueno, sin nada más que decir, me despido. Soy Felipe Ruiz 99 y nos vemos en la próxima.